Buenas tardes o buenos días, buenas noches, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a comentar algunos conceptos básicos de la economía. Este video pues tiene como objetivo que ustedes puedan pues saber un poco más acerca de la economía de México, un poco de la historia y también si a lo largo de su vida ven en periódicos qué es la inflación, gráficas de la inflación, de evaluación de la moneda, etcétera, puedan saber qué significa, ¿no? Entonces, ya que dimos el objetivo, podemos iniciar con la presentación. Bueno, pues la economía. Les vamos a contar hoy conceptos básicos de esta, ¿no? Para definir qué es la economía se puede ver de diferentes pues, ideologías, de diferentes ramas, ¿no? Pero todos casi coinciden en que la economía es la ciencia que se va a encargar de estudiar el comportamiento del hombre y cómo administrar los recursos que son escasos, como puede ser la tierra, las frutas, la agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? La economía tiene su propio lenguaje como una ciencia histórico-social que estudia cómo administrar la tierra, el trabajo y la capital para las necesidades humanas, ¿no? Entonces, pues dentro de la economía podemos ver o abordarla de diferentes formas e ideologías, como ya habíamos comentado. Estas ideologías podrían ser el mercantilismo, que más o menos es como el enriquecimiento en las naciones mediante la acumulación de metales preciosos. Los mercantilistas ven como fuente de riqueza el oro, la plata y pues todo esto, ¿no? Y los fisiócratas, por otro lado, es un grupo selecto de franceses que abandonan pues su personalidad para dar vida a este grupo, ¿no? Y que dicen que la ciencia es el origen natural de las cosas. Ellos ven pues la tierra, el trabajo como la fuente de riqueza, ¿no? Entonces vamos a continuar. Dentro de los conceptos básicos podemos definir qué es el mercado. El mercado es un proceso que se opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras que actúan como pues vendedores, ¿no? De bienes o servicios. Tradicionalmente el mercado era el lugar donde se estudia pues los procesos de cambio de bienes y servicios entre demandantes y oferentes. Es decir, antes era el lugar físico donde tú podías ir a comprar tortillas a un determinado precio, ¿no? Ahora vemos que pues sigue siendo así en algunas ocasiones, pero también se ha pues modernizado y ahora hay pues mercados electrónicos donde ya no se necesita un lugar físico para adquirir algún bien o servicio. Luego, el monopolio o oligopolio. Bueno, el monopolio y oligopolio son completamente diferentes. El monopolio es un mercado o estructura de mercado en donde existe un único vendedor de un cierto bien o servicio. Es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Esto podría ser representado en un ejemplo pues un poco más burdo, como tú vas a alguna escuela y nada más hay una persona que vende Boeings. Entonces esta única persona que vende Boeings es la que va a determinar el precio, ya que tú no puedes comprar o conseguir ese Boeing en otro establecimiento, ¿no? El oligopolio son tipos de operar de un grupo reducido de empresas que van a controlar pues el precio y la producción de un mercado específico. Este puede ser pues visto como aquí está pues la imagen de Movistar, Telmex, bueno, Telcel, etcétera. Estos son pues empresas que son las únicas que pueden controlar ese mercado y entre ellas se tienen que poner de acuerdo en poner los precios y pues la producción de los productos que van a sacar, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la demanda y la ley de la demanda, ¿no? Entonces, la ley de la demanda refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en un mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. Su estudio permite deducir de modo más sencillo las cantidades de los productos que en un mercado son accesibles para los consumidores a varios niveles de precio. La ley de la demanda nos va a decir que entre más demanda haya, el que produce el producto va a tener que producir más. Entonces, por ende, va a vender más siempre y cuando
demanda el producto tenga el dinero suficiente para comprarlo, ¿no? En la ley de la oferta va a reflejar la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. En concreto, esta ley determina la cantidad de un bien o servicio en particular que es ofrecido por los productores, teniendo en cuenta su tarifa. Habitualmente, la relación existente entre esta cantidad y la variable del precio sea directa o positiva, al contrario que en la ley de la demanda. Entonces, en la ley de la demanda, por un lado, podemos ver que si tú tienes cierto poder adquisitivo y quieres comprar un producto, si tú tienes 10 pesos y quieres comprar algo que cuesta 5 pesos, pues te va a alcanzar para 2, ¿no? Pero si el que produce el producto no le alcanza para producir 2, lo que tiene que hacer es elevar el precio del producto para que a ti solo puedas adquirir uno, y así se pueda hacer como la balanza del equilibrio de la ley de la demanda y la oferta. Entonces podemos seguir. El bien sustituto y el bien complementario. Entonces, los bienes complementarios van a ser aquellos que se utilizan de forma conjunta para satisfacer alguna necesidad. Como puede ser para el café se necesita el azúcar. El azúcar sería el bien complementario. Y por ejemplo, para conducir un auto se necesita gasolina. Entonces la gasolina sería el bien complementario. El bien complementario sería, por ejemplo, los ingredientes para crear un pastel, o pues cualquier producto que necesite otra cosa para ya ser el producto final. Entonces, ahora vamos a ver qué son los productos sustitutos. Los productos sustitutos van a ser los bienes que tienen la capacidad de satisfacer la misma necesidad, aunque sea solo parcialmente. Los bienes sustitutos van a ser aquellos que pueden ser usados para un mismo fin. Por ejemplo, si tú hoy comes carne de pollo, estás comiendo esa proteína, pero si mañana vas a querer comer carne de vaca, va a cumplir la misma función de proteína que estaba cumpliendo el pollo, que va a ser la de alimentarte y pues proporcionarte las proteínas, ¿no? Eso podría ser un bien sustituto. Por ejemplo, también podría ser el azúcar normal comparada con la azúcar stevia, que pues no tiene como tal azúcar, pero cumple la misma función, que es endulzar el alimento que tú quieras, ¿no? Podemos continuar. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre distintos conceptos que nos van a ayudar a pues saber un poco más acerca de pues la economía, ¿no? El precio. Bueno, el precio debe de ser aceptado tanto por el cliente como por el vendedor, ¿no? Entonces, el precio es la cantidad necesaria que nosotros necesitamos para adquirir un bien, un servicio y otro objeto. Puede ser una cantidad monetaria, o también podría ser en la antigüedad pues el trueque, ¿no? Tú me das 1 kilo de huevo por 1 kilo de arroz. Con el tiempo vimos que este proceso no era como pues 100% confiable, ya que puede ser que el arroz fuera un poco más difícil de producir que el huevo, ¿no? Entonces, pues por ende no podría valer lo mismo. A raíz de esto pues surgió la moneda, que actúa como un producto de cambio, que nos va a facilitar el proceso del cambio del producto. Elasticidad precio va a ser definido por el cambio porcentual de cantidad sobre el cambio porcentual del precio, ¿no? La elasticidad precio de la demanda es el cociente entre el cambio porcentual en la cantidad demandada y el cambio porcentual en el precio, cuando nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Entonces, ahora podemos seguir con utilidad. Es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes y servicios. En su concepto más amplio, es la utilidad como el interés o provecho que es obtenido del disfrute. Entonces, la utilidad es lo que tú vas a ganar como vendedor cuando tú vendes algún producto. Sin embargo, es la utilidad, digamos, sin el precio de producción y pues todo lo que cuesta producir ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué es su utilidad total? La utilidad total corresponde a la satisfacción total que obtiene un individuo por el consumo de una cierta cantidad de bienes y servicios. Es la suma de utilidades que nos reporta el consumo de una determinada cantidad de bienes. La utilidad total ya sería como todo el beneficio que tú vas a obtener como vendedor
cuando ya descuentas todo el dinero que gastaste en producción. Literal sería como pues todo el dinero que pues cae en tu bolsillo si no vas a reinvertirlo en tu negocio para pues seguir creciendo, ¿no? Entonces sería todo este dinero que tú te vas a embolsar, de que van a ser las ganancias que vas a tener de tu producto. Bueno, seguimos con el mercantilismo. El mercantilismo es ya una ideología que nos va a decir que es la teoría del enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de los metales preciosos, como ya les decía al principio. Va a tener una serie de prácticas económicas que tuvieron como la finalidad la unificación política y el poderío nacional. El mercantilismo se pudo ver de diferentes formas en pues España, Italia y Francia, que son los principales referentes de esta ideología, ¿no? En España se le llamaba metalismo o bullonismo y fue entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y el oro y la plata fueron pues fundamentales para la economía mercantilista española. Y pues para el mercantilismo italiano, Antonio Sierra fue el principal ideólogo que abogó por la abundancia de pues estos metales preciosos. Y también nos dijo que para obtener estos metales había varias formas de, ¿no? La natural, que era la explotación de recursos, y la accidental, que era la producción abundante para la exportación, que pues sería como pues sí exportar a demás países, ¿no? Y el mercantilismo francés como último referente sería pues Francia no tiene pues digamos minas, así que decidieron pues trabajar con con incrementar el crecimiento de la industria y comercializar a otros países. Evitó la importación y la salida de materia prima y se dedicó a fabricar y a exportar. Entonces, ya que definimos los principales pues referentes del mercantilismo, ahora podemos ver como de las principales ideas de ¿no? Consiste en creer que la riqueza está representada por los metales, el oro y la plata, como ya les decía. La intervención del Estado es fundamental. El soberano debe regular y dirigir los esfuerzos nacionales para conquistar los metales preciosos mediante ordenanzas y directos reales, ¿no? El gobierno estaba muy involucrado en todo esto de, pues sí, la economía, ¿no? La balanza comercial favorable era lo más importante para el mercantilismo, el adquirir metal cuando se carece de él y conservarlo cuando se posee, ¿no? Y el industrialismo y el comercio. Pues sí, también una de las principales ideas fue el industrialismo, porque empezaron a incrementar la industria para poder pues producir barato y vender caro, ¿no? Podemos continuar. Entonces, ahora vamos a definir qué es la economía política. Bueno, pues de los fundadores de la economía política fue William Petit, pero antes vamos a ver qué significa o qué es la economía política. Aquí nos dice que es la teoría de las ciencias sociales de la producción, que va a estudiar las leyes económicas que se rigen por la producción, distribución, intercambio y consumo en la sociedad. Pues aquí podemos ver la economía política, ¿no? William Petit fue de los principales pues líderes de esta ideología y nos decía que nos escribe 2 obras, ensayos de aritmética política y anatomía política, que sustentan las 3 teorías principales de él, que las relaciona con el cambio, la producción y la distribución, considerado el padre de la economía política. ¿Qué más podemos saber pues sobre William Petit? Que va a considerar a la tierra como la fuente de riqueza. Piensa que el Estado no debe regular, sino debe de existir como una institución que garantice el orden social, y el trabajador debe ser pagado con el mínimo para existir, o de no ser así dejará de existir. William Petit nos dice en contra que lo que vimos con los mercantilistas, nos dice que pues William Petit no ve a los minerales como la fuente de riqueza, sino considera que la tierra y el trabajo pues son los que deberían de ser la verdadera fuente de riqueza, ¿no? Y nos dice que el trabajador debe de ser pagado por lo mínimo.
ya que de ser pagado con más se puede convertir en, pues digamos, alguien que ya no trabaje para ellos, sino que arme su propia empresa y pues ya tenga trabajadores, ¿no? Entonces debe de ser pagado con lo mínimo o se convertirá pues en uno de ellos, y pues eso no es lo que quiere un empleado.